El día de hoy vamos a ver las reacciones de aglutinación que corresponde en nuestro calendario como la sesión teórica que sigue de las reacciones de precipitación. Estas dos corresponden a las reacciones antígeno-anticuerpo, solo que con la anotación de que las reacciones que ya vimos, como fueron precipitación tanto en placa como en capilar, fueron con antígenos que están de forma soluble. El día de hoy vamos a ver cómo son las interacciones entre los antígenos que están particulados y los anticuerpos. Como les estaba comentando, la principal diferencia entre las reacciones de precipitación y las de aglutinación es la naturaleza en la que se encuentra nuestro antígeno. En este caso está un antígeno X, que si se encuentra de forma soluble, las reacciones al exponerlo con su correspondiente anticuerpo, que lo reconoce, formarán precipitados. Pero si, por ejemplo, ese antígeno se encuentra sobre una partícula, en el caso de aquí tenemos como ejemplo un eritrocito, en vez de formar bandas de precipitación, se van a formar aglutinados, que son conjuntos de estas partículas que se van a ver de manera más rápida y con menos condiciones que como lo que se requiere para hacer las reacciones de precipitación. Como seguimos hablando de reacciones antígeno-anticuerpo, la curva que vimos cuando vimos la naturaleza de la reacción antígeno-anticuerpo sigue aplicando, en el que si mantenemos constante una cantidad de anticuerpos y vamos agregando desde cero antígenos, vamos a ver una presona, que es cuando el anticuerpo está en exceso y no se forman redes. Agregamos antígeno y llegamos a un punto equivalente en el que se empiezan a formar esas redes. Es el punto en el que nosotros vemos de manera macroscópica este tipo de reacción. Se forma una zona de equilibrio en el que si los antígenos son solubles, hay una precipitación, y si los antígenos están particulados, se forma una aglutinación. Lo mismo, si seguimos agregando el antígeno, va a haber un exceso que impide que se formen esas redes y por tanto ya no vamos a ver la formación de esas redes. Y esta vendría siendo la postzona. Entonces, nada más para recapitular que lo que vimos en sesiones anteriores. Digamos que para visualizar un poco más el cómo podemos dividir las reacciones de aglutinación, hice este pequeño mapa mental en el que hay dos formas de clasificar a las reacciones de aglutinación. Una que es por grado analítico, y estas pueden ser meramente cualitativas, es decir, hay o no aglutinación, o semicuantitativas, es decir, de alguna manera vamos a poder cuantificar, si bien no va a ser miligramos por decilitro o alguna unidad de medida tal cual, se logra cuantificar qué tan aglutinado o qué tanto hay de anticuerpos o de antígeno. Por otro lado, está en la parte de abajo la clasificación de aglutinación por su estrategia. Esto es, si el antígeno ya se encuentra particulado, va a poder aglutinarse sin hacer más que la exposición con el anticuerpo. Y esta es la forma activa. Si el antígeno no se encuentra particulado, sino que nosotros de manera artificial lo acoplamos a alguna partícula, dígase eritrocito o partícula de látex, como veremos más adelante, entonces hablamos de una estrategia pasiva, porque la naturaleza del antígeno no era estar particulado, pero nosotros lo hicimos así para poder observarlo en el laboratorio. En cuanto a estrategia, por grado analítico, tenemos dos casos. De su lado izquierdo, podemos observar cómo es cualitativo. Les decía, es si sucede o no sucede la aglutinación. Solo que en la clínica se ha llegado a formar una especie de escala de qué tan aglutinado se ve. Y esto es con la escala de cruces. Si bien esto no es meramente cuantitativo, porque es muy subjetivo, a veces funciona para ver qué tan aglutinada está la muestra. Cuando hicimos el ejercicio de precipitación en capilar,
Ustedes tuvieron un inconveniente cuando sus 4 compañeros leyeron las muestras. Y es que, si se percataron, cada tabla tenía diferentes escalas. Había algunos compañeros que sus muestras eran de una cruz. Otros compañeros decían que no, que esa muestra tenía 2 cruces de precipitado. Pues ese es el problema de esta escala. Es muy subjetivo y solamente aquellos que ya están muy entrenados en ver diariamente las aglutinaciones o precipitaciones pueden asignar esta escala y digamos que es relativamente confiable. Por eso se sigue quedando en la calidad de cualitativo, ¿se aglutina o no? De su lado derecho tenemos una metodología un poco más certera a la hora de medir qué tanto se puede aglutinar o qué tanto antígeno o anticuerpo podemos detectar. Esta es la metodología semicuantitativa. Y tenemos 3 casos. Vamos a ver la muestra A. Estos 2 primeros carriles en la placa, digamos que en los primeros 2 pozos tenemos una muestra de sangre completa, que estamos agregando y exponiendo al anticuerpo. Y vemos que justamente aglutina. Ok, bueno, cualitativamente sí aglutina, muy bien. Pero tomamos, digamos que está 1 mililitro de en el pozo, forma total. Tomamos medio mililitro de ese pozo y lo agregamos a los siguientes 2 pozos, que ya contienen 500 microlitros o medio mililitro de solución salina o PBS. ¿Y qué estamos haciendo? Una dilución. Lo estamos diluyendo 2 veces, una parte de solución, una parte de nuestra sangre. Ahora sí, ya que está diluido, volvemos a exponer con el anticuerpo y sigue aglutinando. Ok, hay suficiente muestra para que siga aglutinando. Lo mismo, a la sangre que está ahí, la diluimos otra vez a la mitad y ahora hay una dilución 1:4. Sigue aglutinando cuando le agregamos el anticuerpo. Así hacemos una dilución seriada y en este ejemplo tenemos que en 64 sigue aglutinando. Cuando pasamos al 128, que sería la siguiente dilución, ya no aglutina. Bueno, sabemos que la última dilución con la que se ve la reacción de aglutinación es 1:64. Entonces, para no estar diciendo 1:64 por diluciones seriadas de un 1:2, simplemente se le asigna el inverso de ese número. A esto le llamamos título. Y así, pues esta muestra, la muestra A, tiene un título de 64. Porque el 64, bueno, el 1:64 es la última dilución donde se observa este fenómeno. Así, con digamos una metodología un poco más cuidada, podemos llegar a comparar los resultados entre muestras o con algo que sabemos que contiene como una especie de curva patrón y hacer esa comparación. Nos ayuda a cuantificar, aunque no estemos determinando unidades específicas. No son miligramos por decilitro o microgramos de tal antígeno o así, sino simplemente es, esta muestra tiene un título de 64. Y ahora la vamos a comparar con los siguientes carriles, que son para la muestra B. En esta, la sangre completa, cuando se expone con el anticuerpo, desde la sangre completa no hay reacción de aglutinación. Bueno, si no está en la primera como aglutinación, se siguen haciendo diluciones y se observa que, de hecho, ninguna corresponde a una reacción de aglutinación. Entonces, esta muestra no contiene lo que estamos buscando. Por otro lado, los siguientes 2 carriles son para la muestra C. En esta, lo mismo, tenemos sangre completa, exponemos al anticuerpo y no está aglutinando. Digo, sí está aglutinando. Entonces, hacemos la dilución 1:2 y continúa la aglutinación. Dilución 1:4, sigue aglutinando, 1:8, sigue aglutinando y seguimos hasta que llegamos al 64. Previamente en el 32
en el 1 a 32, sí hay una reacción. Y al pasar a 64, ya no es perceptible. Entonces, esta muestra tiene un título de 32. Es decir, pues la última dilución donde se está visualizando la reacción de aglutinación es 1 a 32. ¿Sí les queda claro? ¿Tenemos alguna duda? Yo tengo una pequeña pregunta. Sí, dime. Bueno, en la muestra C y en la muestra C mencionaste que es sangre completa. ¿A qué se debe que en la muestra C sí se observe la aglutinación? Ok. Mira, imaginemos que son muestras de 3 pacientes diferentes. El sujeto A, el sujeto B y el sujeto C. Entonces, lo que queremos es ver si ellos tienen, no sé, una hormona. Y esa hormona es característica porque se pega a los eritrocitos. Entonces, vamos a ver qué tanta hormona contienen. Nosotros tenemos a los 3 sujetos y a sus sangres completas de A, B y C, vamos a hacerles esta prueba. Resulta que tiene el sujeto A tanta hormona que es capaz de seguir manifestando aglutinación hasta el título de 64. El sujeto B carece de esa hormona, entonces no hay ninguna aglutinación. Y en la muestra C, el sujeto sí tiene hormona, entonces vemos también aglutinación. Y al hacer las diluciones, solo lo manifiesta hasta 1 en 32. Ahora, si comparamos A con B, bueno, A tiene y B no tiene. Si comparamos B con C, B no tiene la hormona y C sí lo tiene. Y si comparamos A con C, que es la utilidad de darle un título, vemos que el sujeto A tiene una cantidad de hormona mayor que presenta la aglutinación en una dilución más alta respecto al C, porque el A, su título es de 64 y el C, su título es de 32. ¿Sí contesto tu Ok, duda? lo que significaría que el sujeto A tendría mayor cantidad de hormona que el sujeto C. Exactamente. Digo, de manera trivial y con el ejemplo. Sí, muchas gracias. Sí, de nada. Ok, aquí tenemos otra pregunta. Dice, suponiendo que en una muestra salen resultados diferentes, por ejemplo, que en la muestra aglutina hasta 1 en 64 y en el 2 a 1 en 32, ¿qué resultado tenemos y cuál sería la razón por la que pase esto? Justamente es el motivo de que se hagan en duplicado, porque en teoría tendríamos que ver qué tan buenos somos pipeteando y qué tanto estamos agregando de anticuerpo. En este caso deberían de salir iguales, ambos en 1 en 64, simplemente son repeticiones. Si por algo nos están saliendo diferentes y es la misma muestra, entonces tendríamos ahí un problema. O no hay las cantidades correctas de sangre, de anticuerpos, o a la hora de pipetear hay algún error experimental. Solo quería agregar un comentario, Yair. Ajá. Solo quería comentarles que en el caso del ejemplo que les comentaba Yair, aquí en el... ¿Sí se sigue viendo la presentación? Sí. Ok. En el caso, él les decía, bueno, es sangre de diferentes pacientes. Ajá. Entonces, cada uno tendrá una diferente concentración de hormona, la cual está ubicada en la membrana del eritrocito. Pero eso se está haciendo reaccionar con un anticuerpo que sabemos que es específico para la hormona. Entonces, al reaccionar los anticuerpos con los antígenos, que en este caso sería la hormona presente en los eritrocitos, es que se produce la formación de la red y por lo tanto la aglutinación. No sé si con eso queda más claro.
Y la otra es, ¿por qué un título más alto significa que tenemos una mayor concentración? Porque para dejar de observar el fenómeno de aglutinación, necesito diluir más. Entonces quiere decir que la concentración inicial era mayor, porque para dejar de observar ese fenómeno tuve que diluir más veces mi muestra. Ajá. No sé si con eso queda un poquito más claro. Ok. ¿Sí? Uh-huh. Ok. ¿Hay más dudas antes de pasar a lo siguiente? Entonces, esto es importante. Muchas gracias por la intervención. Es importante que lo comprendan, justo porque las dos prácticas que deberíamos estar viendo a estas alturas son grupo sanguíneo y reacciones febriles. Y grupo sanguíneo son reacciones cualitativas. Digo, de lo que está planteado en el laboratorio es que veamos si aglutina o no aglutina en el caso de grupo sanguíneo y determinar en reacciones febriles. Es un método semi-cuantitativo, ver qué tanto tenemos en una muestra de las bacterias que estamos evaluando. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero digo que es importante que lo entiendan justamente para que vayamos un poco más rápido en los siguientes, ya que hablemos específicamente de cada práctica. Eso fue en cuanto a grado analítico. Y ahora vamos en cuanto a estrategia que se va a utilizar para hacer esa aglutinación. Entonces, habíamos quedado que la forma activa de una aglutinación es el antígeno ya se encuentra particulado y se va a adicionar el anticuerpo, de manera que se van a formar estas redes y vamos a observar una aglutinación, es decir, estos cúmulos en una muestra que contenía las partículas. Pero no es lo único que podemos hacer. Como ya también les estaba comentando, cuando hacemos una estrategia pasiva es tomamos algo que es soluble y lo conjugamos a una partícula de manera, digamos, experimental. Nosotros somos los que lo estamos haciendo, artificial era la palabra, para que se convierta automáticamente en algo particulado y al exponerlo con sus respectivos anticuerpos, aglutine. Ahora, esto es la estrategia pasiva. Cuando hablamos que tomamos un antígeno... ¿hay una pregunta? La estrategia activa solo se va a referir en la formación de la red. Sí, realmente es ver el fenómeno de la aglutinación cuando el antígeno ya viene particulado. O sea, es activa porque el antígeno ya está acoplado a alguna partícula, como lo es un eritrocito o una bacteria completa. ¿Se resuelve todo, compañero? Ok. Bueno, y en el caso de la pasiva, es cuando a un antígeno, que es soluble, lo acoplamos a una partícula, que en este caso en el ejemplo tenemos una partícula de látex, automáticamente en vez de formar precipitados, puesto que era soluble, ahora va a formar aglutinados, aglutinación, porque al exponerlo con los anticuerpos, ahora se comporta como si fuera una activa. Pero esa es esa es una estrategia pasiva y es directa, porque directamente conjugamos al antígeno. La otra estrategia es pasiva también, pero se le llama reversa. Es decir, en vez de conjugar a el antígeno, tomamos anticuerpos que nos interese ver y podemos exponer al antígeno, que igual puede estar en partícula o puede estar soluble, pero como ya el anticuerpo está particulado, también se van a ver reacciones de aglutinación. Justamente este tipo de estrategias se hacen porque la aglutinación, como verían en una reacción como grupo sanguíneo, es muy rápida. Realmente en unos 2 minutos, 3 minutos, ya comenzarían a ver una aglutinación. A diferencia de la precipitación,
que como se dieron cuenta había que dejarlo incubar y no siempre salían porque hay que estar jugando con las concentraciones de antígeno y anticuerpo para poder visualizarlo. En este caso es mucho más sencillo ver estas aglutinaciones. Ok, me piden que vuelva a explicar la estrategia pasiva reversa. Y sí, no hay problema. Si hablábamos de la directa, hacíamos una partícula recubierta con el antígeno. Bueno, eso ayuda a que se haga una aglutinación. En la estrategia reversa, en vez de recubrir esa partícula con los antígenos, la estamos recubriendo con anticuerpos. De manera que ahora, si el antígeno está soluble o está en partículas muy pequeñas, digamos un virus, como el SARS-CoV-2, podríamos provocar una aglutinación y de manera muy rápida detectar si está o no está el antígeno que deseamos buscar. Continuamos con la estrategia pasiva, y es que los eritrocitos y las partículas de látex no son las únicas, pero son las más comunes. De estas partículas en las que se puede conjugar un antígeno o un anticuerpo. En el caso de los eritrocitos, nosotros estamos acostumbrados a verlo como una donita sin núcleo y nada más. Pero nunca nos ponemos a pensar que realmente esa membrana del eritrocito está llena de cosas, como vamos a ver más adelante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recubrirlo con ácido tánico, que lo que va a hacer es, digamos, de manera muy a grosso modo, está rasurándolo y permitiendo que la superficie quede libre de cualquier interferencia, glicoproteínas, proteínas de membrana, etc. Y lo deja con la superficie adhesiva, de manera que agregamos el antígeno o el anticuerpo y podemos lograr que se recubra. También están las partículas de látex que miden aproximadamente 2 micras, 1 micra y media, y también se utilizan en mucho menor proporción, pero también se utiliza la arcilla de bentonita o esferas de carbón. En el caso de las pruebas clínicas es más común verlo en eritrocitos y en el caso experimental para artículos y algunas otras cosas se ve muy común en partículas de látex. Bueno, y en el caso de las aglutinaciones vamos a entrar directo con los eritrocitos. Digamos que este tipo de fenómenos, cuando se hace una reacción antígeno-anticuerpo, clásicamente se describen en los eritrocitos por los grupos sanguíneos. Justamente, como vemos a la derecha, esto requiere de, evidentemente, una muestra de sangre. Y es por eso que antes de entrar directo con las reacciones de hemaglutinación, que como su nombre dice es hema, de sangre, es hemaglutinación, vamos a hacer una pequeña anotación acerca de las muestras de sangre. Y es que con este pequeño dibujo que les tengo aquí, vamos a hacer un ejemplo. Cuando obtenemos las muestras de sangre con Vacutainer, con el sistema de obtención automatizado, bueno, semiautomatizado, tenemos diferentes tipos de tubos. La diferencia más grande entre ellos es que en su lado izquierdo tienen un tubo con tapa roja. Este tubo, junto con otros como tapa amarilla, tapa naranja, no contienen un anticoagulante. Entonces, lo que va a ocurrir al tomar la muestra es que si se deja unos minutos, se va a formar un coágulo. Lo que va a quedar en ese tubo va a ser un coágulo, que aquí representamos con la letra D, y el sobrenadante, que representamos con la letra E. Cuando se trata de este tipo de tubos, a los cuales como dato se les llama en la clínica tubos secos, por si llegan a escucharlo, vemos que como está el coágulo formado, el sobrenadante no contiene ya esos factores de coagulación, fibrinógeno, factores, calcio y cosas que se necesitan para que se forme ese coágulo. A este sobrenadante se le llama suero. Y a la fracción con el paquete celular es un coágulo de glóbulos rojos. En el otro caso, que es con tapa morada, el sistema Vacutainer tiene ya un anticoagulante, que es EDTA, justamente para secuestrar iones que son necesarios para la formación de las redes de fibrina y de la activación de algunos factores de la coagulación.
Entonces, al obtener la sangre en un tubo de este estilo, se tiene que homogenizar muy bien. Entonces, impedimos que esté formándose un coágulo. Por lo tanto, al centrifugarlo, vamos a tener separado en dos fracciones. Uno, que es el sobrenadante, que está representado con la letra F, y el paquete celular, que está representado con la letra G. En este caso, nuestro sobrenadante sí contiene factores de coagulación, fibrinógeno, porque no se llevó a cabo esta reacción de coagulación. Entonces, como contiene todos esos factores, en vez de llamarle suero, lo llamamos plasma. Y la fracción que contiene a todas las células, el paquete celular, es decir, la fracción G, es de glóbulos rojos. Aquí es donde tenemos la sangre que podemos estar analizando. No sé si tienen alguna duda, me hayan entendido en cómo clasificamos a más que nada el sobrenadante, que es el que genera confusiones. Todo comienza con... ¿puedes repetir el nombre de los tubos de tapa roja? Ok. El sistema Vacutainer presenta esto sin coagulante. En general son los de tapa roja, son los más comunes. Hay otros y se les llama tubos secos. Y secos justamente porque no tienen anticoagulante. Y además de estos de color rojo, pueden haber otros como el amarillo, el naranja, que me parece que tienen un gel separador y son para otro tipo de pruebas, pero tampoco tienen anticoagulante. Muy bien, continuamos. Ahora sí, ya que tenemos ese pequeño dato, que igual además de nuestro curso les puede servir más adelante, como en bioquímica clínica, así que conserven ese dato, vamos a entrar de lleno en estas reacciones de hemaglutinación. Y todo comienza por este guapetón con bigote, que por ahí de los años 1920-30, se le ocurrió, épocas de guerra, ya pensamos que, imagínense un soldado que está completo, pero empieza a perder mucha sangre. Entonces, se le ocurre cruzar sangre de dos soldados. Porque es muy sencillo pensar, bueno, si a este le falta una pierna y al otro le sobra, porque ya está muerto y no la va a necesitar, pues tomamos esa pierna y se la trasplantamos. Pero más que irse con algo tan complicado como una parte del cuerpo, ¿qué es más rápido? Sangre. Entonces los que se están desangrando, ¿qué tan fácil es tomarla de uno y pasársela al otro? Oh, sorpresa, que cuando ve el cruce de sangre de esos dos soldados, observa una reacción muy extraña. Y es que se empiezan a formar primero estas aglutinaciones, y por otro lado empezaban a romperse los eritrocitos, empezaba a haber hemólisis, lo cual ya visto en los humanos provoca muchas complicaciones renales, hepáticas, del sistema nervioso, etc. Entonces se dedicó a estudiarlo a nivel laboratorio y descubrió los grupos sanguíneos, en este caso AB0 y RH, por lo cual pues le dieron un Nobel por andar jugando a las mezclas con la sangre de los soldados en la categoría de fisiología o medicina. Entonces vamos a ver estos dos grupos sanguíneos. Siguiente. Y como les comentaba hace ratito, a veces nosotros nos imaginamos al eritrocito como una célula totalmente lisa, puesto que vemos no tiene núcleo, se ve como una dona perfectamente redonda, a menos que tenga algunas modificaciones ese eritrocito, pero bueno, eso no nos consta ahorita. Pero no, en realidad es como toda célula, contiene una membrana que tiene muchas moléculas. En este caso vemos muchas glicoforinas, cadenas de anclas de GPI, la banda 3, y a lo que nos vamos a enfocar ahorita es, siguiente, esta glicoproteína que está encerrada en el círculo negro, que es justamente una que atraviesa la membrana y contiene una cadena de carbohidratos. Esta es justamente la responsable de los grupos sanguíneos AB0, que
Bueno, como tienen en las flechitas, son glicoproteínas, están codificados en el cromosoma 9 y se presentan de manera tradicional 4 fenotipos, A, B, AB y 0. Que a diferencia de lo que nosotros pensamos, originalmente no se llamaba grupo O, se llamaba grupo 0, pero esa anotación la vamos a hacer más adelante. La característica principal de este sistema es la peculiaridad de que presenta anticuerpos contra el grupo sanguíneo que no tenemos. Y a estos anticuerpos se les llaman anticuerpos naturales. Digamos que de manera tradicional, y como lo vamos a ver en los cursos de teoría, y como han visto en algunas en la bibliografía, los anticuerpos se producen por los linfocitos B, por las células plasmáticas, hasta que ven al antígeno. Es decir, tienen que inducirse al reconocer al antígeno para poder secretar estos anticuerpos. Pues en el caso del sistema sanguíneo AB0, no es así. Estos anticuerpos desde el nacimiento se formaron y hay varias teorías. Una de ellas es, por ejemplo, que la exposición a ciertos carbohidratos de la microbiota provoca que si tú no tienes ese antígeno, pues lo estás reconociendo como extraño y estás formando anticuerpos. Pero bueno, no vamos a entrar mucho en detalle, solo es un dato. El punto importante es que estos anticuerpos ya están preformados, ya están en la sangre nadando, y por eso podemos detectar qué grupos sanguíneos somos y cuáles no podemos aceptar en una transfusión. La característica de estos anticuerpos es que son del isotipo IgM. Ahora, así de rápido, IgM, pregunta, presenta anticuerpos contra los grupos sanguíneos que no tenemos. Sí, exactamente. Si nosotros somos grupo A, entonces vamos a tener anticuerpos contra B. Digamos, son como, pues sí, al final nosotros tenemos A, no necesitamos anticuerpos anti-A porque es nuestro, pero sí nos preparamos para no poder recibir el antígeno B porque lo reconoce como extraño. Entonces, si soy A, tengo anti-B. Si soy B, tengo anti-A, por decirlo de alguna manera. Y ahorita lo vemos en cada caso. Ok. Bueno, ¿qué más les tengo que decir aquí? No, creo que son en las siguientes. ¿Tienen alguna otra duda antes de pasar con cada caso? ¿Cómo le hacen las embarazadas que no son de ese tipo sanguíneo? Ah, justamente, más adelante vamos a hablar un poquito de eso cuando veamos ya con la situación del RH. En este caso, pues, los anticuerpos IgM, así hablándolo rápidamente, no son capaces de cruzar la placenta. Los que sí pasan son los del isotipo IgG. Entonces, estos, aunque el bebé sea B y la mamá sea A, no va a producir una hemólisis o algún riesgo para el bebé. Solamente en este sistema. Cuando veamos RH, nos vamos a dar cuenta de que es todo lo contrario. Si la mamá tiene anticuerpos, el bebé tiene riesgo. ¿Sí respondo tu pregunta, compañero? Un favor, y Sí. eso que dije. Ay, no se escucha. Mamá, ve, no pasa nada. Disculpa, ¿puedes repetirlo? No. Digo, ¿por qué no suceden si la mamá... Sí, que mencionaste que si la mamá y el bebé no va a suceder, ¿por qué? Ok, a ver, déjame ver si comprendo la pregunta porque no se escuchó muy bien. Que ¿por qué si la mamá tiene anticuerpos contra el grupo sanguíneo del bebé, el bebé no se afecta? ¿Sí es esa tu pregunta? Ok. En ese caso... Sí, pues, sí es esa. Muy bien. En esta situación, los anticuerpos que se producen en este grupo sanguíneo en AB0 son de la clase IgM. Y recordemos que este anticuerpo
se caracteriza por presentarse de forma pentamérica, es decir, hay 5 anticuerpos pegados que forman una especie de estrella. Estos anticuerpos nadan libremente en la sangre, no hay ningún problema. Pero cuando hay un bebé, tiene muchos tipos de defensas justamente porque pues, está desarrollando y necesita mecanismos de protección, pues la placenta es el más grande, es el más importante. En el caso de los anticuerpos IgM, cuando llegan a la parte placentaria, no son capaces de pasar. O sea, son tan grandes, son tan estorbosos que no tienen mecanismos de ingreso. Pero en otros tipos de anticuerpos, como las IgG, las inmunoglobulinas G, esos sí tienen transportadores justo para que la mamá le dé protección al bebé, que toma el anticuerpo, que solo sería un monómero, y lo pasa de la mamá a la parte del bebé. Entonces, por eso, en este caso, Vale, gracias. el grupo sanguíneo, el AB0, no presenta un riesgo para las mamás que se quieren embarazar. Vale, gracias. Muy bien. Ya me quedó claro. Perfecto. Y vi un comentario de otro compañero que... Ok, bueno, recuerdo que hace tiempo en el laboratorio de fisio nos comentaron que cuando el bebé es de distinto grupo sanguíneo en la madre hay partículas, entre comillas, que anulan esos anticuerpos. Mi duda anterior sí se resolvió, solo que no sé qué tan factible o cierto es lo de la vacuna. Ah, muy bien. Justamente eso es lo que vamos a ver con el RH, porque la peculiaridad de ese sistema es que sí presenta IgGs, y ahorita lo vamos a ver. Entonces ahí sí presenta un riesgo en que si la mamá es RH negativo, pero tiene anticuerpos contra ese RH y el bebé es RH positivo, puede ser reconocida por el anticuerpo y hacer un desastre con el bebé. Entonces, una de las metodologías que hacen los especialistas en tratar a las mujeres que quieren embarazarse es justamente neutralizar esos anticuerpos o hacer una extracción de esos anticuerpos de la sangre de la mamá para que no le haga algo al bebé y no corra riesgo. Entonces, ahorita lo vemos para que más o menos tengan una idea cuando lleguemos a las pruebas de Coombs. Pero es justamente para el grupo RH y no para el AB0. Ok. Hablando de ya específicamente qué es cada grupo sanguíneo, vamos a hablar de el origen de todo, la sustancia precursora. Aquí a la esquina superior derecha tenemos a un bello eritrocito que presenta una cadena que, bueno, de aquí está muy simplificada, pero acuérdense, es una glicoproteína y lo que representamos son los últimos 3 carbohidratos: galactosa, N-acetilgalactosamina y galactosa. Este trío de carbohidratos se les denomina la sustancia precursora o sustancia P, ya que a partir de aquí van a existir enzimas codificadas en nuestros genes que van a agregar carbohidratos y lo van a convertir en los distintos grupos sanguíneos. Eso lo vemos en la tabla de más abajo. Si nosotros presentamos un gen A mayúscula, que es dominante, codificamos una enzima que, lejos del nombre, que igual les dice la acción, lo que va a hacer es añadir un carbohidrato a la galactosa, que en este caso es N-acetilgalactosamina, en la última galactosa. En el caso de tener un gen B, vamos a adicionar una galactosa. En el caso del gen H, una fucosa. Entonces, estos 3 son genes dominantes y codifican para estas enzimas. Sin embargo, hay otras como el gen O o el gen H minúscula, que se me olvidó ponerlo ahí, pero también es gen H minúscula, que codifican proteínas que no tienen actividad enzimática. Es decir, sus funciones que en los genes dominantes sí producirían, ellos no lo van a hacer. Entonces la sustancia P no se va a ver modificada. Entonces todo parte de esta sustancia P y de ahí se forman todos los grupos sanguíneos. Siguiente, por favor. Ahora, con este mapa espero que quede un poquito más claro y si van teniendo dudas me dicen. Vamos al globo azul de arriba. Tenemos a la sustancia P
Y dijimos que de aquí parte todo. Lo que va a suceder es que si nosotros tenemos al menos un gen H mayúscula, que somos la mayoría, vamos a agregar esa fucosa en la galactosa terminal. Y de tener una sustancia P, la vamos a volver una sustancia H, que es el nombre que se le da a la sustancia P con una fucosa ahí pegada en la galactosa terminal. Esta es el centro de los grupos sanguíneos. Se hizo esta, digamos, modificación desde la precursora. A partir de esta sustancia H, que ya está formada, vamos a ver qué genes son los que nos heredó mamá y papá. Si recibimos de mamá y papá tanto el gen A como el gen B, vámonos por la vía morada, vamos a hacer grupo AB, porque las enzimas que van a estar codificadas se expresan de forma codominante. Entonces, de la sustancia precursora, algunas van a estar modificadas por la enzima que codificó A y otras por la enzima que codifica B. Es decir, vamos a tener a un eritrocito recubierto tanto de antígenos A como de antígenos B. Por eso son grupo sanguíneo AB, son codominantes, tenemos los dos. En el caso siguiente, la vía amarilla, y ahorita vemos la cuestión de los anticuerpos, pero en la vía amarilla tenemos igual a la sustancia H, pero mamá y papá tienen al menos uno grupo B. Si tienen B, entonces la enzima que va a estar codificando va a estar activa y nos va a transformar esta sustancia H en grupo B. Vamos a tener puros antígenos B. Lo mismo, si en vez de B tenemos genes A, entonces va a ser grupo A por las modificaciones que se le hacen a esta sustancia H. Y ahí tenemos 3 de los 4 fenotipos principales, AB, B y A. Sin embargo, les había comentado que sí existen unos genes llamados genes O genes 0 que codifican para una proteína que no tiene una actividad enzimática. Lo más curioso es que la mayoría tenemos de este tipo de genes. Ahorita vamos a ver cuestiones de porcentaje. En la vía blanca tenemos el grupo O grupo 0. En este tenemos de forma recesiva los dos genes. Es decir, si presentamos un gen O, pero uno de los dominantes, entonces sí va a haber expresión de una enzima que va a volvernos grupo A o grupo B, pero si los dos genes que recibimos no codifican enzimas, que sería un diploide OO, entonces la sustancia H se va a quedar tal cual está. No van a haber modificaciones. Y aquí la aseveración que a veces confunde a muchos es que dicen, bueno, el grupo O no tiene antígenos. No, sí los tiene. Tienen sustancia H o antígeno H. Solo que los genes que se supone que podrían modificar a esa sustancia H no son activos. No hay una expresión enzimática. Entonces se queda la sustancia H tal cual y esos expresados en el eritrocito son lo que llamamos grupo O grupo 0. Ahora, todo esto fue en el caso del 99% de la población, de hecho el 99.99%, que codificamos para H dominante. Pero hay unos muy pocos casos en el que los genes que heredaron de mamá y papá son los genes recesivos de H minúscula. Y estos codifican para proteínas que no tienen una actividad enzimática. Entonces ellos no modifican la sustancia P. A ellos, porque el primer caso se describió en Bombay, los llaman fenotipo Bombay o una O con H en superíndice. Estos casos son muy particulares, muy peculiares y muy escasos. Porque dado que no tienen sustancia H y por tanto no tienen grupo A, ni grupo B, ni grupo AB, y evidentemente tampoco grupo 0, sí presentan anticuerpos contra todo lo demás.
anticuerpos contra la sustancia H, anticuerpos contra el AB, bueno, contra el A y anticuerpos contra B. Entonces, pues vamos a ver cada caso para ver si con eso les queda más claro. Y al final de este apartado vemos las dudas. Siguiente, por favor. Retomando justamente este grupo Bombay, es literalmente un 0.001% de la población. Son tan escasos que se vuelve un problema cuando se quiere hacer una transfusión de sangre a este tipo de personas. Porque ahí en el eritrocito que les muestra en la esquina superior derecha está la sustancia P. Y dado que no tienen fucosas, ni galactosas, ni N-acetilgalactosaminas pegadas en la última galactosa, sí presentan anticuerpos contra los grupos sanguíneos. Tienen anticuerpos anti-A, anticuerpos anti-B y anticuerpos anti-H, que no sería anti-O, sería anti-H, porque el antígeno del grupo O sería la sustancia H. Con este panorama, sí quiero preguntarles, ¿qué creen que pasaría si alguien del grupo sanguíneo que quieran, vamos a poner ejemplo A, le dona sangre a un grupo Bombay? ¿Alguien que quiera responderlo? ¿Habría aglutinación? ¿Ok? ¿Sí? Sí. Bueno, Y podría ser peligroso, ¿no? Y también lisis, ¿no? exactamente. Justamente. Sí, lisis. Cuando hablamos de la aglutinación, tal vez lo encerramos un poquito más a la parte experimental, a una prueba de laboratorio, porque ahí tenemos controladas ciertas condiciones para poder observar esa aglutinación. Pero en clínica, lo más relevante sería justamente lo que mencionan, la lisis. Ahí, justo como se están recubriendo de estos anticuerpos, van a ejercerse funciones de citotoxicidad, de manera que este eritrocito, se va a romper y va a provocar daños debido a la hemoglobina, a los factores de daño y a todo lo que se está liberando en ese momento. Es por eso que el grupo Bombay es uno de los más difíciles de tratar en un banco de sangre y que para poca fortuna de esas personas son muy pocos. Si presentan anticuerpos anti-A, anti-B y anti-H, ¿quién podría ser el único donador de un grupo Bombay? ¿Podría ser el grupo O? En este caso, no, porque también tienes anticuerpos anti-H, que es el antígeno que tiene el grupo O. Entonces entraríamos en el mismo problema de la lisis. Sería el mismo grupo Bombay, ¿no? Exactamente. El grupo Bombay tiene la dificultad de tratamiento porque tendrían que encontrar en el mundo a otra persona correspondiente a ese 0.001%, y creo que este porcentaje es bastante optimista, de la población que corresponda a un grupo Bombay, para que a la hora de poder hacer esa transfusión no exista un problema por la lisis. Entonces, hago anotación para introducir esta cuestión de los anticuerpos y para que sepan que existe este grupo sanguíneo, que igual no es muy común que lo escuchen, pero existe. Ok, siguiente, por favor. Yair, pero el grupo Sí. Bombay, ¿el grupo Bombay sí podría donar al grupo O? Grupo Bombay podría donar al grupo. Ajá. ¿Alguien iba a participar además de la compañera? Ok. No iba a decir que creo que son donadores universales, pero no, ¿verdad? No, y de hecho, esta cuestión de decir que donadores universales o receptores universales, ya por los grupos sanguíneos y por otras cosas, ya no son términos tan, digamos, aceptados, no son como ya válidos, pero pensémoslo de esta manera. Un grupo Bombay podría donar eritrocitos, porque no tenemos anticuerpos contra la sustancia P, pero no podría donar sobrenadante porque contiene los anticuerpos de todos los tipos sanguíneos. Entonces un grupo Bombay tampoco podría ser un buen donador. ¿Sí?
¿Ok? Yo tengo una duda. Sí, dime. ¿No se podría hacer algún tratamiento para retirar esos anticuerpos y que pueda recibir la transferencia de sangre? Sí, de hecho es algo ya un poco más moderno en los bancos de sangre. No es, digamos que actualmente no se hacen transfusiones completas de sangre, sino lo que sucede es que hay que fraccionarla en la parte soluble, la parte de paquete celular e incluso por plaquetas para los que necesitan donación de plaquetas. Entonces, dependiendo de la naturaleza de los grupos sanguíneos, es como se puede donar. En este caso, si separamos los eritrocitos y no contienen nada de anticuerpos, nada de sobrenadante, podría ser donado. ¿Sí? Tenemos... Vale, sí. Ok. ¿Alguna otra duda? Porque sí, me parece Yair, Ah, sí. ¿Qué pasa? en el chat tienes una pregunta, pero sí relacionada a lo que también te acaba de preguntar el compañero, que es que si no se puede quitar el antígeno H de los grupos O y donarlo al fenotipo Bombay. Sí, realmente esa podría ser una estrategia, sin embargo en la actualidad me parece que no se hace, tendría que buscar el dato, pero según lo que tengo entendido, igual sería muy caro, porque no estamos donando 20 eritrocitos, 30 eritrocitos, son miles o millones en paquete celular, igual no es solo un paquete, se tienen que estar transfundiendo dependiendo del riesgo que tiene el paciente que lo necesita. Sí podría hacerse, pero que yo sepa en la actualidad no es un método que estén usando. Sí podría ser una buena estrategia. Pero a lo mejor igual es caro porque habría que, digamos, rasurar todos los eritrocitos. Sí, de hecho, como un comentario, ya hay reportes e incluso artículos donde se publica que a los grupos sanguíneos A sí se logró rasurarlos de alguna forma para que se queden solo con la sustancia H para poder donarlos a los grupos O, pero de ahí ya no hay más estudios o pruebas con los demás grupos sanguíneos. Ok, muy bien, gracias. Eso sí no lo sabía, pero igual me quedo reflexionando en que justamente cuando se requieren de estos paquetes celulares es porque la persona que los necesita es con urgencia. Tiene algún accidente y necesita que rápidamente se le transfunda algún tipo de sangre. Entonces, igual pensando en el grupo Bombay podría ser viable. Pensando en alguno de los otros grupos sanguíneos, sería más fácil que por probabilidad tuviéramos un paquete celular compatible con esta persona a tal vez hacerle un tratamiento, porque igual habría que ver si se tiene que purificar el resultado de rasurar esos eritrocitos y hacerle otro tipo de tratamientos. Ok, vamos bien. Ok, perfecto. Entonces vamos a la que sigue, por favor. Ok, esta siguiente corresponde al grupo O. Aquí, la sustancia precursora ya fue modificada por nuestra proteína, por nuestra enzima codificada por el gen H. Lo que hizo fue agregar una fucosa a la galactosa terminal y automáticamente esta sustancia precursora se convirtió en una sustancia H. Ya no existen otras enzimas que modifiquen esta sustancia H y es la que observamos en la membrana de los eritrocitos. Esto corresponde al 44% de la población aproximadamente y la característica de esta es que presentamos anticuerpos contra esos antígenos que no tenemos, es decir, tenemos anticuerpos anti-A porque no somos grupo A y anticuerpos anti-B porque no somos grupo B. Sin embargo, a diferencia del fenotipo Bombay, en este grupo, el O, no tenemos anticuerpos anti-H, porque tenemos la sustancia H en nuestros eritrocitos. ¿Ok? ¿Vamos bien?
Jair, ¿se puede dar el caso en que alguna persona desarrolla anticuerpos anti-H? Como de manera autoinmune, o sea que sí tienen sustancia H. Igual los mecanismos de eliminación de las clonas que podrían reconocerla son bastantes y sería un poco difícil. Podría llegar a darse el caso, la verdad desconozco si hay alguna patología descrita para esto. Pudiera ser. La diferencia con los anticuerpos, que igual eso no se los comenté, pero estos anticuerpos naturales no se dan por los linfocitos B normales, los que se enseñan, que se llaman B2. Los linfocitos que lo producen se llaman B1, son muy escasos y reconocen carbohidratos y lípidos. Entonces es como un mecanismo aparte de cómo se producen y justamente está controlado para que no tengan tanta probabilidad de desarrollar autoanticuerpos. ¿Sí? ¿Contesta tu duda? Sí, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda en esto que es el grupo O? Okay. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, solo quiero hacerles esa pequeña aclaración. Oye, Yair. Ah, sí, dime. Si no mal recuerdo, se consideraba que el grupo sanguíneo cero se consideraba como un tipo de sangre universal, que bueno, ahorita ya no se ocupa ese término, pero es debido a que tiene los anticuerpos que ya habías mencionado de otros grupos sanguíneos, ¿o por qué es? ¿Te refieres a que sea algo como donante universal o algo así? Exactamente. Ah, ok, perfecto. En este caso, llegando a la misma conclusión de que se separen dos, las células y el sobrenadante, este grupo podría no estar, no puede recibir sangre del grupo A porque tiene anticuerpos A. Entonces, los rompe. Si recibe del grupo B, los rompe. Si recibe del grupo AB, rompe esos eritrocitos. Entonces para que se le puedan transfundir eritrocitos, tendrían que ser del mismo grupo O. Ahora vamos al caso contrario. Si nosotros transfundimos estos eritrocitos, contienen la sustancia H. Y los siguientes grupos sanguíneos, que son el A, el B y el AB, ya tienen sustancia H. Esto, como ya lo presentan, no tienen anticuerpos anti-H, entonces no estarían reconociendo estos eritrocitos que fueron transfundidos y no los van a romper. O sea, si este grupo, solamente donando los eritrocitos, podría donárselos a los demás grupos sanguíneos sin riesgo a que se rompan, a que se reconozcan. Por eso, de alguna manera, se les conoce como donadores universales, porque podrían estar donando a los otros grupos sin riesgo a romperse. Pero debido a otras cosas, pues ese término, como les comentaba, ya no está en uso. Ok, gracias. Ok. Ahí está. La de lo hubiera sí existe. Ok, bueno, continuamos. Sí existe. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Ok, mencionan aquí en el chat que si pueden desactivar todos sus micrófonos, porfa, y nada más los activen cuando vayan a hacer alguna pregunta, para que podamos escuchar todos. Bueno, ahora vamos con el grupo A. Aquí ya codificamos una proteína, es una enzima, que lo que va a hacer es que a esta sustancia H
le va a adicionar en esa galactosa terminal una N-acetilgalactosamina, que es este carbohidrato café que tenemos en la representación. Este se vuelve antígeno A y está presente en 42% de la población. Aquí nosotros tenemos ya la sustancia H, puesto que sí se formó, y la sustancia, el antígeno A, que sería sustancia H más el carbohidrato terminal. Por tanto, si tenemos H y tenemos A, tal cual, entonces vamos a tener anticuerpos contra B, que es lo único que no tenemos. Si tenemos sustancia H, si tenemos antígeno A, entonces el único que no tenemos es B. Entonces tenemos anticuerpos contra ese B. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ok, pasando a la siguiente, es el grupo B, igual que en el grupo A, solo que ahora los genes que tenemos codifican para la enzima que agrega una galactosa a esa galactosa terminal, es decir, ahí forma una especie de enlace homodímero. Este es un grupo sanguíneo menos común, es solo de un 10% de la población, y como veíamos en el caso del grupo A, tenemos la sustancia H y tenemos el que ahora llamamos antígeno B, porque tenemos la galactosa unida a la sustancia H. Si tenemos sustancia H y antígeno B, entonces tenemos anticuerpos contra el único que no tenemos, que es A. Y sé que esto suena repetitivo, pero es para que puedan comprenderlo. Tenemos anti-A, entonces de manera muy trivial, decimos, si somos grupo B, tenemos anticuerpos anti-A. ¿Ok? Siguiente. Y el siguiente es el grupo AB. Aquí, nuestros genes, de forma codominante, sí están expresando enzimas que van a, una de dos, o agregar la N-acetilgalactosamina o agregar la galactosa. Este grupo es todavía más escaso que los anteriores. Es un 4% de la población y de forma, como decía, codominante, tenemos carbohidratos que presentan galactosa y carbohidratos que presentan N-acetilgalactosamina. Aquí los unía la misma sustancia precursora, pero lo que quiero representar es que tiene tanto de uno como del otro en toda la membrana del eritrocito. De manera que si tenemos sustancia H, tenemos antígeno A y tenemos antígeno B, entonces no podemos tener anticuerpos contra ninguno de esos grupos sanguíneos, porque sería contraproducente. Si tenemos anti-H, nos dañamos. Si tenemos anti-B, nos dañamos. Y si tenemos anti-A, nos dañamos. Justamente por eso, las plaquetas y el sobrenadante de este grupo sanguíneo que no tiene anticuerpos, se puede donar a los otros grupos sanguíneos. Y digamos que la sangre completa. Entonces, ¿tenemos alguna duda aquí con los grupos sanguíneos o continuamos? Ok, continuamos. Ahora vamos a retomar lo que veríamos en las prácticas de laboratorio. Ojalá tengamos la oportunidad de hacerlas, realmente son rápidas y justamente con las explicaciones que vienen en este momento, espero que sea más sencillo comprenderlo. Nosotros tenemos la muestra sanguínea y la podemos dividir en dos fases, un sobrenadante y un paquete celular. Aquí les hago la pregunta, ¿qué tipo de tubo usarían para separar de esta manera la sangre? ¿Un tubo seco o un tubo con EDTA? ¿Un tubo seco? Ok, aquí es un tubo con justamente EDTA
porque si lo tenemos seco, si es un tubo seco, se va a formar el coágulo y nosotros vamos a necesitar tomar esos eritrocitos así de manera sin coagular para poder detectar qué antígenos tienen. Entonces, lo más conveniente es tomar un tubo con tapa morada, que es con EDTA. Hay otros como heparina, que es tubo de color verde, citrato de sodio, que es color azul, entre otros. Pero el más común es el de EDTA. Aquí, como les digo, tenemos una misma muestra de sangre. Entonces la dividimos en dos, sobrenadante y eritrocitos. Lo que queremos ver es qué antígenos hay sobre el eritrocito. Entonces, a partir de esto, tomamos del paquete celular una muestra y realizamos una prueba directa, que es la que tienen a su izquierda. En esta prueba directa, directamente estamos viendo sobre los eritrocitos qué grupo sanguíneo tenemos. ¿Cómo es esto? Ok, los eritrocitos de la muestra, hacemos una dilución, como viene en los protocolos, a un cierto porcentaje, y se expone a un anticuerpo comercial, un anticuerpo que nosotros conocemos, que utilizamos para detectar si es grupo A, grupo B, grupo AB o grupo 0. En el otro análisis, lo que vamos a hacer no es tomar las células, sino vamos a tomar el sobrenadante, en este caso el plasma, para verificar si hay anticuerpos contra el resto de grupos sanguíneos. Entonces, tomamos esa muestra y ahora, en vez de haber células, ¿qué tenemos en esta muestra? Ahí dice, anticuerpos. Estos anticuerpos los vamos a enfrentar con eritrocitos que nosotros tenemos como reactivo, que está 100% confirmado que son eritrocitos con puro antígeno A, eritrocitos con puro antígeno B y eritrocitos con puro antígeno A y antígeno B en mezcla, entonces son AB. De manera que estos anticuerpos que estén en la muestra van a estar aglutinando a estos eritrocitos tipificados. En conjunto, prueba directa y prueba inversa, que es esta última que les comenté, nos dan el diagnóstico de un grupo sanguíneo, bueno, la identificación del grupo sanguíneo AB0. Ojo, la prueba se llama inversa, no indirecta, para no hacer confusión con la prueba de Coombs que veremos más adelante. Entonces, lo que hay que rescatar aquí es que con una muestra de sangre, una misma muestra de sangre, se ocupa paquete celular para prueba directa y plasma para prueba inversa. Entonces vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí les represento con ya un poco más ejemplificado que es una prueba directa. Entonces, vemos del lado izquierdo a nuestros reactivos, que son los que veríamos en nuestra práctica. El reactivo A, anti-A, está de color azul, aquí y en China, para que esté estandarizado la metodología y todos podamos comprender esos resultados en donde sea. Entonces, por convención, los anticuerpos que reconocen a A en este reactivo son de color azul, los que reconocen a B o los anticuerpos anti-B son de color amarillo y la mezcla policlonal de los que reconocen a A y los que reconocen a B se llama reactivo anti-AB y está de color blanco. Y este va a funcionar justamente como control de comparación. Y ahora vámonos directamente al ejemplo. Aquí, en la imagen de la izquierda, tenemos representado cómo se vería cada grupo sanguíneo. Y esto les puede servir incluso como acordeón. Porque tenemos una primer fila que no se expuso a ningún reactivo. Y este es un control. De manera que si no le estamos agregando nada, esperaríamos que no aglutinara. Pueden existir algunas patologías o errores experimentales por los cuales no se haya homogenizado bien con el anticoagulante y se esté formando alguna especie de pseudoaglutinación ahí en nuestra sangre. Y entonces la muestra pues ya no es válida, no sabemos si la aglutinación de los reactivos, bueno, con los reactivos, se debe a que lo hicimos mal o a que en realidad es de ese cierto grupo sanguíneo. Entonces, esa nada más es como un testigo, como un control que vamos a ver que nuestra muestra de sangre se puede analizar.
El siguiente es la muestra de sangre, se enfrenta con el reactivo anti-A. Si aglutina, quiere decir que contiene al antígeno A, que esa sangre contiene al antígeno A. Vamos con el B. En el primer caso, vemos como con el A sí aglutina. Cuando se enfrenta con B, no aglutina. Y cuando se enfrenta con AB, sí aglutina. Ok, perfecto. Entonces, si aglutina con A y aglutina con AB, ¿qué grupo sanguíneo es? En este caso es justo un grupo sanguíneo A. B. A ver, en este ejemplo les dije que aglutina con A y aglutina con AB. Porque me refería justamente a la primera fila. Aquí vemos aglutina con el anti-A. O sea, sí tiene ese antígeno, por eso está formando esa reacción de aglutinación. Entonces ahí vemos, ok, nuestra muestra tiene A. Y cuando exponemos con el reactivo anti-AB, vemos que también aglutina. Pero justamente porque contiene A, pero no contiene B. O sea, los que están reaccionando ahí son los anticuerpos anti-A. Y esa aglutinación, si lo pusiéramos en una escala de cruces, se vería menos aglutinado que el que vemos en A. Digamos, por ponerlo de alguna manera. Entonces, aglutina en A, debería aglutinar en el AB. Porque no es un anticuerpo que reconozca A y B al mismo tiempo, sino es una mezcla de anticuerpos que reconocen a A y a B por separado. Entonces, es ese control que nos dice si está aglutinando en este que es la mezcla de A y B, debería de aglutinar en alguno de los otros dos o en los dos. Vamos con el otro ejemplo. Vamos al B. Nosotros enfrentamos a un grupo sanguíneo del tipo B. Digo, ahorita para ejemplo de la clase ya sabemos que es B, pero eso corresponde deducirlo de las aglutinaciones que veamos en una muestra. Entonces, en el caso de un grupo B, cuando le agregamos anti-A, no reacciona, se queda sin reaccionar. ¿Por qué? Porque tenemos antígenos B y no tenemos antígenos A. Entonces, el anticuerpo se va a seguir quedando flotando, pero no va a reconocer a nada, porque este grupo no presenta antígeno A. El siguiente se enfrenta con B, bueno, con un anti-B, y entonces estos anticuerpos sí van a estar reconociendo a los eritrocitos, porque sí tenemos antígenos B, y se va a formar la aglutinación. Va a ser algo visible. Y cuando exponemos al anti-AB, también se va a formar una aglutinación. ¿Por qué? Porque en este reactivo también tenemos anticuerpos anti-B. En el caso de un grupo sanguíneo AB, es decir, que en su membrana tiene tanto antígenos A como antígenos B, lo enfrente con el reactivo que lo enfrente, va a ser reconocido y por tanto va a haber una aglutinación. Espero que no se me estén perdiendo aquí, si no ahorita me dicen y vemos cómo lo explicamos. Pero si a esta sangre, que contiene los dos antígenos A y B, lo enfrentamos con el anti-A, aglutina. Si lo enfrentamos con el anti-B, aglutina. Si lo enfrentamos con el anti-AB, aglutina. ¿Qué quiere decir? Que tiene presente todos esos antígenos, el A y el B. Y en el último caso, que es con el grupo sanguíneo O, no tiene en su membrana ni antígenos A ni antígenos B. Entonces, al enfrentarlo con anti-A, esos anticuerpos del reactivo no van a reconocer. ¿Ok? No aglutina. Siguiente, con el reactivo anti-B, también esos anticuerpos no van a encontrar a ningún antígeno B, se van a seguir quedando
sin reconocer, entonces no aglutina. Y si ni A ni B reconocieron, una mezcla de ellos tampoco lo va a reconocer, que sería someterlo al reactivo anti-AB. Y así determinamos que es grupo sanguíneo O que no presenta a los antígenos A ni B. Ok, ¿alguna anotación o alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí vamos bien? Jay, yo solo quería hacer un comentario. Sí, claro que sí. Solo, a lo mejor es algo muy simple, pero solo en caso de que alguien quisiera preguntarlo y no lo pregunta, ¿cómo sé que está aglutinado o que no está aglutinado? No sé si lo comentó Jair al principio o no, pero si vemos en la presentación, cuando vemos la gota donde está reaccionando la sangre con, en este caso, por ejemplo, el reactivo anti-A, se ven grumos. Y estos grumos se generan por la red que forman los anticuerpos con los eritrocitos. Por eso Jair les dice, por ejemplo, aquí en el que es el grupo A, que este sí presenta aglutinación, mientras que este, por ejemplo, no. O sea, se siguen viendo los eritrocitos en suspensión, separados, por eso no se forman grumos. Entonces, a lo mejor es una observación muy simple, pero es muy importante a la hora de leer las pruebas. De hecho, para saber si una aglutinación es verdadera, lo que hacemos es agitar un poquito la muestra y estos grumos no se deshacen si realmente hay reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, si realmente estos eritrocitos presentan el antígeno A en su membrana, estarán reaccionando con el anticuerpo presente en este reactivo que es anti-A y formarán la red y por lo tanto los grumos. Y aún a pesar de la agitación, estos grumos no se deshacen. Entonces solo quería hacer como esa acotación por si a alguien le surgió la duda y le dio pena preguntar. Ok, muchas gracias. Sí, puede parecer un comentario evidente de repente, pero sí es mejor decirlo. A lo mejor tienen duda y no lo quieren preguntar. Y sí, para que identifiquen cuándo se está aglutinando y cuándo no. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ok, bueno, ahora la imagen que tienen a su derecha, que es un panel de igual, cómo se vería cada grupo sanguíneo, ya incluye una fila donde se está retando con un anti-D. Este es el reactivo para detectar el antígeno D o RH. Y ese, ahorita que veamos el sistema, regresamos a esta diapositiva para poder explicarla y que lo veamos de manera integral. Entonces, esta fue la prueba directa. Recuerden, lo que vimos aquí fueron los eritrocitos de la muestra. Y lo retamos con anticuerpos comerciales, con reactivos. Entonces, vamos a la siguiente. Y ahora hablamos de una prueba inversa, que es, nuestra muestra ahora va a ser el plasma de ese paciente. Y lo vamos a retar, como les comentaba, con los eritrocitos. Esta prueba se hace generalmente en tubo. Y lo que ocurre es, agregamos esos eritrocitos del grupo A. Si nosotros somos de un grupo sanguíneo A, tenemos anticuerpos anti-B. Entonces, al agregar eritrocitos A, no va a formar nada. Se va a ver disperso, no va a haber una aglutinación, como vemos en los primeros 3 tubos de la imagen de la derecha. Pero, si agregamos un eritrocito con antígenos B, dado que somos grupo sanguíneo A y tenemos anticuerpos anti-B, va a reconocer estos eritrocitos B y va a haber una reacción de aglutinación, que justo como decía la profesora, se va a ver como una especie de grumos que están nadando y que con la agitación no se pueden disolver. Así vemos que hubo una reacción antígeno-anticuerpo y vemos que existen entonces anticuerpos anti-B.
se agregaron eritrocitos tipo B y aglutinó. Entonces, ese plasma contiene anticuerpos anti-B. Lo mismo, si agregamos eritrocitos AB, como tenemos anticuerpos anti-B, va a reconocer esos eritrocitos en cada antígeno A, B, y los va a aglutinar. Entonces, así podemos comprobar, como lo vimos en la directa, pero ahora usando como muestra el plasma, qué tipo de anticuerpos tenemos. Y ahora sí, en conjunto, la prueba directa y la prueba inversa deben de ser coherentes. En la directa me dice que soy grupo sanguíneo A. Por tanto, pensaríamos que tenemos anticuerpos anti-B, si soy grupo sanguíneo A. Entonces, al verificar qué anticuerpos hay en esa muestra, la prueba inversa sí debería detectarnos que aglutina los eritrocitos B con antígeno B. Y así decimos eritrocitos con antígenos A en la prueba directa y anticuerpos anti-B según la segunda prueba, coincide. Entonces tenemos un grupo sanguíneo A. De la misma manera, si fuéramos el caso contrario, el B, aglutina directamente con los reactivos que identifican a B en la prueba directa, y aquí en la prueba inversa tenemos anticuerpos anti-A, puesto que soy B. Entonces, lo que vamos a ver es que cuando retamos con eritrocitos tipificados como A, que nosotros tenemos como reactivo, lo aglutina. Esto es, tiene anticuerpos anti-A. Y cuando retamos con eritrocitos B, con antígeno B, no le va a pasar nada, porque no tiene esos anticuerpos. Y entonces corresponde. Prueba directa me dice que soy grupo sanguíneo B. Prueba inversa dice que tengo anticuerpos contra A. Y así como en conjunto, ya podemos decir, ok, corresponde al grupo sanguíneo B. Justamente para que tengamos controlado este aspecto de debe ser coherente a la prueba directa con la prueba inversa. Si no, algo estamos haciendo mal. Me parece que hay alguna pregunta. ¿Sí? ¿No tenemos dudas? Ok. Les tiene que quedar, digamos, claro en este aspecto qué se está viendo en la prueba directa y qué se está viendo en la prueba inversa, para que podamos hacer un diagnóstico completo, una identificación completa de qué grupo sanguíneo tenemos. Y en general, pues algunos incluso lo ven con el sistema de cruces. Recordemos, esta reacción es meramente cualitativa. Hay o no hay reacción. Pero, igual en la clínica, se puede llegar a observar con un ojo entrenado qué tanto se aglutina y asignarles una escala. Una cruz, 2 cruces, 3 cruces y 4 cruces. Como vemos aquí en la imagen de la izquierda, en esta prueba inversa, si no aglutina, los eritrocitos van a pintar los eritrocitos tipificados, este reactivo, van a pintar el sobrenadante, este plasma, y se va a ver rojo, pero no van a ver grumos. Conforme mayor sea la aglutinación, más limpio se ve el sobrenadante porque todos los eritrocitos terminaron formando grumos y sedimentando en el fondo de esos tubos. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? Digamos, este es el sistema un poco más lento y complicado de explicar. El siguiente van a ver que es más sencillo, que es RH. Entonces, si no hay dudas, y si no ahorita me interrumpen o me escriben, tenemos al grupo sanguíneo RH. Y ahora, en vez de enfocarnos en la glicoproteína que estaba en medio, vámonos a un extremo, que es esta proteína transmembranal. Tiene muchos dominios que están tocando la membrana y se observa como una proteína
que tiene pocas o nulas modificaciones posttraduccionales. Es una proteína transmembranal que se codifica también en el cromosoma 9, y aquí, a diferencia de en el otro grupo, solo tenemos dos fenotipos. O tenemos RH o no tenemos RH. Entonces, se dice o es positivo o es negativo. Aquí, cabe destacar, y como dato, es que por cuestiones de nomenclatura, queriendo seguir la lógica del AB0, se le asignó la letra D, pero originalmente fue descrito como RH, así que si ven RH positivo o D positivo, quiere decir exactamente lo mismo. La característica de este sistema es que sí es por una producción de anticuerpos clásica. Tiene que inducirse, tiene que haberse expuesto un RH negativo, tiene que haber recibido RH para que pueda producir anticuerpos de la clase de IgG que lo reconozcan. A diferencia del grupo AB0, que ya se encontraba desde el desarrollo, ya se encontraban esos anticuerpos, y por eso tenemos que hacerle esas pruebas para ver qué anticuerpos son los que están presentes. Aquí no. Si yo soy RH negativo, aunque soy RH negativo, no tengo anticuerpos contra RH hasta que yo tenga algún accidente y me transfundan RH. Si me llegan a transfundir un RH, entonces yo reconozco eso como extraño, puesto que yo no lo tengo, y ahora sí, fabrico anticuerpos, y si me quisieran volver a donar grupo sanguíneo RH, ya tengo anticuerpos, y ya rechazo, por decirlo de alguna manera, esa transfusión. Vamos a romper esos eritrocitos. Por eso es la diferencia más grande entre este sistema y el AB0. AB0, los anticuerpos existen y ya están sin haber sido expuesto antes. En el caso del D o RH, los anticuerpos tienen que inducirse. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Yo solo tengo una duda. Sí, claro. Ambos, tanto grupo sanguíneo como, bueno, en cuanto a RH y en cuanto al ABO, ¿se codifican en el cromosoma 9? Sí. Son regiones distintas, pero sí se encuentran codificadas en ese cromosoma. Gracias. Bueno, y si no hay más dudas, vamos a la siguiente. Aquí, debido a que lo único que nos interesa es saber si hay o no hay proteína, entonces lo único que vamos a hacer es una prueba directa. Y vamos a aprovechar ese paquete celular de las pruebas directas del AB0, pero ahora en vez de un reactivo anti-A o anti-B o anti-AB, ocupamos un reactivo que tiene anticuerpos anti-D o anti-RH. De manera que si tenemos este antígeno, entonces se va a formar una aglutinación. Si no lo tenemos, no va a aglutinar. Y listo. ¿Hay o no hay? Entonces, si podemos regresar a la diapositiva 20, por favor. A la siguiente. Aquí. Gracias. En este panel de la derecha ya agregamos el anti-D como un reactivo para que lo veamos de manera integral, y que como nosotros lo conocemos vamos a hacer O positivo, O negativo, A positivo, A negativo, etcétera, etcétera, porque vamos a verlo de forma integral. El de hasta arriba es un O positivo. En el O, cuando se expone a anti-A, no aglutina porque no tiene A. Cuando se expone al anti-B, no aglutina porque no tiene B. Entonces decimos es un grupo O. Pero cuando se expone al anti-RH o anti-D, sí vemos una aglutinación, que es el que vemos representado ahí, igual como con una puntuación, con unos puntos, unos grumos en el circulito. Quiere decir que sí hubo una aglutinación. Entonces, vemos que sí tenemos RH. Por tanto, si somos O
y somos positivos para RH, se conoce, digamos, de manera coloquial como O positivo. Y aquí es donde quiero mencionarles por qué se les dice grupos O. Y es que en pruebas como la identificación de VIH, se utiliza suero para identificar si hay o no hay virus. Y se le queda a las personas que sí tienen ese tipo de virus con el término cero positivo. Porque en el suero sí tienen virus. Pues había una confusión y las personas que decían yo soy grupo 0 positivo pensaban que se referían a que eran positivos para algún virus. Pero no, en realidad era porque tenían un grupo sanguíneo 0 y eran RH positivo. Entonces, para evitar esa confusión, se le empezó a decir grupo O. Y así no había alguna confusión. Entonces, de manera coloquial se dice O positivo, porque es grupo O y es RH positivo. Y así podemos ir analizando cada caso. En el siguiente, pues no hay RH, no hay B, no hay A. Entonces, no deberíamos ver aglutinación en ninguno. Por tanto, es O negativo. En el siguiente, vemos es un A positivo, entonces tiene RH y tiene A, pero no tiene B. Entonces aglutina en el anti-A y aglutina en el anti-RH. Pero no hay aglutinación en B porque no lo tenemos, entonces es un A positivo. Y así podemos ir analizando cada caso. En el caso del RH, debido a que no presenta anticuerpos naturales, recordemos, RH tiene que inducirse, entonces en una persona que no ha sido sensibilizada, aunque sea RH negativo, no va a tener anticuerpos. Entonces no es necesario hacer una prueba inversa, no nos dice nada, al menos no ahora. Así que cuando se identifica RH únicamente se hace por la prueba directa. Vamos a buscar directamente en los eritrocitos si hay o no hay RH. Entonces, ¿hasta aquí estamos claros? Sí. Bueno, entonces con esto Ajá, dime. Sí, me parece que había una duda. Ok. Bueno, si no hay alguna duda, entonces pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí. Yo ya les hablé de los grupos sanguíneos más importantes, los más clínicamente relevantes, que son AB0 y RH. Pero como vieron, la membrana del eritrocito es un mar de cosas. Y se han ido descubriendo muchos tipos sanguíneos. En general, todos se basan en que son anticuerpos inducibles. No hay de manera natural como en el AB0. Y no me voy a meter a fondo, solo se los voy a mencionar que existe más de 20, de hecho van como 34 o 35 descritos, que se tienen que identificar en un banco de sangre, porque también pueden llegar a representar un riesgo, pero en menor proporción. Grupos como el MNS, grupo Duffy, grupo Kell, Keith, Lewis, Diego, entre otros. Además de que en RH yo se los expliqué únicamente con el antígeno D, pero también presenta otros antígenos menos importantes, como el C mayúscula, C minúscula y otras cosas que si les interesa, lo verían en un curso de inmunología aplicada o inmunología clínica. Aquí no nos vamos a meter con esto, solo nos vamos a quedar con los clásicos que son AB0 y RH. Y RH como hay o no hay proteína D. Nos vamos a la siguiente, por favor. Y ahora les voy a hablar de una reacción muy particular que se tuvo que desarrollar justamente por el RH. Y esto es, como es una proteína, tiene que ser codificado por todo este sistema que ya conocemos, que es transcripción, traducción,
hay modificaciones posttraduccionales y ya se queda en la membrana esta proteína, ¿no? Este RH. Pero resulta que había personas con un RH, o sea, que sí tenían RH, pero al hacer la prueba directa no los detectaba. Al hacer una investigación más profunda con esto, obtenían que sí, en efecto, poseían los genes que codificaban a RH, pero estaban en muy poca expresión, lo tenían a la baja, o cuando lo expresaban, es como una especie de gelatina, imagínenselo. Cuando hay fruta en la gelatina, no siempre está en la parte de arriba, sino se puede quedar en medio, más en el fondo. Pues entonces esta proteína, este RH, le ocurren ese tipo de cosas. No se expone por completo. En algunas personas que no son tan comunes, pero no lo expresan por completo, sino lo dejan como a la mitad, lo dejan con solo una punta de los dominios extramembranales. Y a la hora de someterlo con las pruebas directas, sí había anticuerpos que se pegaban al RH, pero no eran capaces de formar una red y aglutinar. La idea del señor Coombs fue, bueno, si lo está detectando y si tiene anticuerpos, solo que no hay suficientes para que forme la red, entonces voy a hacer anticuerpos que reconozcan a los anticuerpos que ya se pegaron a ese eritrocito y voy a obligarlos a formar una red. A esta prueba se le conoce como prueba de Coombs directa. ¿Y qué se le ocurrió a Coombs? Bueno, digamos que nuestro reactivo para la prueba directa está hecha en conejo. Entonces nuestros anticuerpos son de conejo. Tomamos esos anticuerpos de conejo y se los inmunizamos a un caballo. Y el caballo, en vez de verlos como anticuerpos, son un antígeno extraño. Y va a generar anticuerpos contra los anticuerpos del conejo. Y esto es importante destacarlo porque más adelante se van a dar cuenta que es necesario hacer este tipo de estrategias para generar anticuerpos que reconocen a otros anticuerpos, pero no desde la fracción que sabe unirse, sino desde la fracción cristalizable de la parte constante. De esta forma, lo que ya no alcanzaba a ser una red en los RH débiles, que así se les llama, RH débil, con el nuevo reactivo, que es la antiglobulina o anticuerpos que reconocen anticuerpos, sí se pegan a lo que era la prueba directa y forma esa aglutinación. Es decir, están forzando a que se formen esos grumos. ¿Sí me doy a entender? Ok. Ahora, vamos a la diapositiva que sigue. Así como hay una prueba directa, en este caso también se puede aplicar una prueba indirecta. Y para poder entenderlo, vamos a explicarlo con el ejemplo de las mamás embarazadas. Y es que en el caso de que la mamá sea RH negativo, necesita estar expuesta a un bebé con RH positivo. Tiene su primer bebé, está en el desarrollo, la placenta impide esa comunicación libre entre el bebé y la mamá, pero en la hora del parto, el cordón umbilical, la placenta y todo esto sí expone a los eritrocitos con RH a la mamá. El primer bebé nace y no hay ningún problema. Él crece feliz, todo tranquilo, todo normal. Pero si esa mamá RH negativo quiere tener un segundo bebé y por obra del destino vuelve a salir RH positivo, ahora ya tiene anticuerpos que formó con su primer bebé que le pueden hacer daño a su segundo bebé. Entonces, para poder diagnosticar si la mamá ya fabricó anticuerpos anti-RH, se hace esta prueba. Esta que es la de Coombs indirecta. Tomamos suero de la mamá y la sometemos contra anticuerpos contra eritrocitos
que nosotros sabemos que tienen RH. Entonces se van a formar estas redes, pero no van a lograr, bueno, se va a formar esta sensibilización, van a reconocer, pero puede que no formen la red. Si no formaron la red, hacemos la misma estrategia que en la anterior. Agregamos la antiglobulina, que es un anticuerpo que aglutina a este complejo anticuerpo eritrocito, y ahora sí vamos a verlo como una reacción de aglutinación. Es decir, esta indirecta se hace en 2 pasos. Primero, una que no tiene que ver con el reactivo, que es tomar el suero, muestra, exponerlo a eritrocitos reactivo y se sensibiliza. Y el segundo paso es agregar el reactivo. Y con esto vamos a ver la formación de este aglutinado. Ok, ¿vamos bien? Ok. Hola, Yair. Hola. Sí. Hasta aquí, chicos, como les comenta Yair, ¿tienen dudas? Todo bien, profesora. Yo tengo duda en la prueba de Coombs indirecta. Es que se perdió un poco el audio justo en la parte en la que estaba explicando el primer paso. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Coloco la presentación. Sí, por favor. Ok, bueno, comenzando a contestar la pregunta. Entonces quedamos que en la prueba indirecta tenemos dos reacciones. Una que es independiente al reactivo de Coombs, y en este, que es el primer paso, tenemos el suero de la mamá que tiene anticuerpos anti-RH. Y nosotros a ese suero le vamos a agregar eritrocitos que sabemos que tienen RH. Y lo normal es que lo reconozca, ya sea que pueda llegar a aglutinar o no, que lo más probable es que el título de anticuerpos que tiene la mamá no sea tan grande y por tanto no va a formar una red, pero sí lo va a sensibilizar. Entonces, ya que esté ese eritrocito recubierto con anticuerpo, el segundo paso, ahora sí, es agregar el reactivo de Coombs y forzar a que se aglutine.